¿Ya? Buenas noches, bienvenidos todos. Tenemos otra edición de Ciencia en Boulevard. Bájame un poco el 2, por favor. Y entonces, pues, en principio, dar la bienvenida a todos. Anunciar que la próxima será, aunque ya lo hablaremos más adelante, el 13 de marzo, en conmemoración del Día Pi. Entonces habrá una charla de matemáticas. ¿Qué pasa con los matemáticas? ¿Qué pasa? Sí, ha habido ahí esos dos que ya pueden desarrollar rápido, por favor. Bueno, y entonces, pero hoy a lo que estamos es hablar de José María, que creo que nació en Jerez de la Frontera, ¿no? Y estudió aquí posiblemente, y de hecho en esta universidad se doctoró en química en primer lugar, después le dio por estudiar cosas serias y fue ya física. Todavía no ha llegado al estadio de seriedad que se le supone una persona seria, pero bueno, va en buen camino. Pero tengo que contar una historia personal. Cierto día íbamos atravesando, creo que cerca de por Ciudad Real o por Toledo y demás, y escuchamos en la radio una historia que a mí me dejó totalmente alucinando. Que había unos locos en Castilla-La Mancha y en Andalucía que se dedicaban a hacer ciertas cosas de las que creo que nos van a hablar hoy aquí. Y la verdad es que digo, bueno, esto como... Al menos yo lo desconocía, le pregunté a mucha gente y mucha gente lo ignoraba, no sabía que eso existiera. Entonces nos pusimos en contacto con José María y después de varias vueltas y demás hemos conseguido tenerlo aquí. Y entonces yo creo que más que presentación y eso, porque lo que nos va a hablar va a ser suficientemente interesante y por tanto vamos a escucharle. Muchas gracias. Bien. Bueno, pues os voy a hablar de una cosa que a la gente le suele dar mucho morbo y yo no entiendo por qué, que es que me ha caído una piedra en la cabeza. A mí es una cosa que siempre me preguntan en medios de comunicación, ¿y cuándo vamos a tener un impacto y qué va a pasar y demás? Pues vamos a hablar hoy un poco de eso y en particular de cómo se detectan esos impactos en la Luna. Bien, pues como dato empezaré comentando que cada año impactan contra la Tierra entre 40.000 y 80.000 toneladas de partículas sólidas. Eso parece un número muy grande, 40.000, 80.000 toneladas de partículas sólidas al año, pero hay que tener en cuenta que la masa de la Tierra es un 1 seguido de 24 ceros. Entonces, 80.000, 40.000 toneladas, algo muy pequeñito, para que os hagáis una idea, eso es equivalente, como si a mí, que no voy a decir lo que peso, pero os lo podéis imaginar, cada 100 millones de años me ponen encima un granito de arena. Nada. O sea, eso es nada. Entonces, es mucha cantidad, para nosotros a escala humana es mucha cantidad, pero a escala planetaria, nada. Pero este material llega a nuestro planeta procedente, sobre todo, de cometas y de asteroides. Estos materiales, estas rocas, nosotros las llamamos técnicamente meteoroides. Y son fragmentos que están compuestos de roca, de hielo y de metal, sobre todo de hielo. Desde un punto de vista formal, un meteoroide se define como una roca que tiene un tamaño inferior a 1 metro. Todo lo que mida más de 1 metro, cualquier roca que mida más de 1 metro, ya se considera un asteroide. Entra en otra clasificación. Pero la composición sería digamos, la misma. Cuando estas partículas llegan a la Tierra, lo primero que hacen es entrar en la atmósfera terrestre. Y entran a velocidades muy grandes, velocidades que suelen estar comprendidas entre los 12 y los 72 kilómetros por segundo. Esas velocidades, para hacernos una idea, equivalen a atravesar Sevilla de norte a sur, no me refiero a la ciudad, me refiero a la provincia, en aproximadamente 3 segundos. O sea, el tren de alta velocidad se queda corto en comparación con eso. Son velocidades enormes. ¿Y qué es lo que ocurre cuando un objeto a una velocidad tan grande entra en la atmósfera terrestre? Pues que impacta muy bruscamente con las moléculas del aire. Impacta muy bruscamente con esas moléculas y eso provoca la elevación de la temperatura de ese fragmento, de ese meteoroide. Y se genera un fenómeno luminoso que nosotros denominamos meteoro, pero que a nivel popular se conoce con el nombre de estrella fugaz, la típica estrella fugaz. En ese proceso, el meteoroide alcanzó una temperatura de varios miles de grados centígrados y se está desintegrando. De manera que es muy raro que una de estas partículas consiga sobrevivir a ese paso tan brusco en la atmósfera y llegar al suelo. La inmensa mayoría de los meteoroides se destruyen completamente a gran altitud. Cuando ese meteoro, cuando esa estrella fugaz es más brillante que el planeta Venus,
se dice que es un bólido o una bola de fuego. Menos el mismo, lo que pasa es que la luminosidad es mucho más grande. Y son las bolas de fuego las que están producidas por fragmentos de mayor tamaño, por meteoritos de mayor tamaño. Y en esos casos, algunas veces, parte de esa roca puede sobrevivir a su brusco paso en la atmósfera terrestre y llegar al suelo. Y cuando llega al suelo ese fragmento, eso es lo que conocemos con el nombre de meteorito. El meteorito sería un trozo de meteoroide que ha sobrevivido a este brusco paso en la atmósfera terrestre y ha conseguido impactar en el suelo. Aquí, por ejemplo, se puede ver una bola de fuego que se registró en el año 2016 desde nuestros sistemas en Cadar Alto, y fue una bola de fuego bastante brillante. Este observatorio está en Almería y la bola de fuego sobrevoló la provincia de Córdoba. Tuvo una luminosidad desde Cadar Alto superior a la de la luna llena. Aquí se puede ver qué es lo que le pasa a un meteorito cuando entra a la atmósfera terrestre. Se vuelve incandescente, empieza a desintegrarse, empieza a desaparecer, hasta que llega un momento que la roca se consume totalmente antes de impactar contra el suelo. Y eso es una suerte para nosotros, porque ese efecto lo causa la atmósfera, de forma que nuestra atmósfera actúa como un escudo de aire que es muy eficaz para protegernos de la inmensa mayoría de estos impactos, de la inmensa mayoría que estas rocas que entran en la atmósfera terrestre. Hemos tenido algunos impactos históricos en las últimas décadas. Unas de estas rocas han sido especialmente llamativas. Una de ellas impactó el 7 de octubre de 2008 sobre Sudán. ¿Esto qué tuvo de especial? Bueno, pues esto tuvo de especial que fue la primera vez que pudimos detectar una roca en el espacio viajando hacia nuestro planeta antes de que impactara con nosotros. La roca tenía unas 80 toneladas de masa y 4 metros de diámetro, no era muy grande. Se descubrió 19 horas antes del impacto, se descubrió el 6 de octubre, y pasadas esas 19 horas se produjo el impacto sobre una zona muy desértica, sobre el desierto de Sudán. Esa roca generó una bola de fuego muy brillante. Esta es una imagen del satélite Meteosat en la que se puede ver una instantánea de esa bola de fuego captada en una de las fotografías de ese satélite, y no tuvo ninguna consecuencia, porque su impacto se produjo, o digamos, la bola de fuego sobrevoló una zona que no estaba habitada. La consecuencia de la entrada de esta roca en la atmósfera fue que la roca reventó, literalmente estalló cuando estaba a una altitud de unos 25 kilómetros sobre el nivel del suelo. Se descompuso en gran cantidad de fragmentos y esos fragmentos llegaron al suelo en forma de meteoritos, como estos de aquí. Este fue el primer investigador que consiguió reunir un equipo para localizar estos fragmentos. Fueron unos fragmentos muy pequeños, en esa mayoría del tamaño de una nuez. No provocaron ningún tipo de heridos, no provocaron ningún tipo de consecuencias, simplemente pues, nos aportaron un tipo de material que resultó ser bastante valioso para comprender cómo se había formado esa roca de 4 metros de diámetro. Se recuperaron casi 10 kilos de estos pequeños fragmentos. Y como digo, fue un impacto histórico porque fue la primera vez que vimos una roca en rumbo de colisión contra nuestro planeta antes de que se produjese ese impacto. Pero unos años después ocurrió otro hecho histórico. Este ocurrió en el año 2013, en Siberia, sobre la región de Chelyabinsk. Ocurrió esto que vais a ver aquí. Esto fue casi al amanecer y de pronto una roca entró en la atmósfera y generó una bola de fuego muy brillante. Esta llegó a ser más brillante que el Sol. Fue tan brillante que hubo gente que tuvo que ir al hospital por quemaduras en los ojos. Fue tan brillante que hubo gente que sintió el calor de esa roca cuando la roca sobrevolaba el cielo. O sea, fue un fenómeno bastante brillante. Esa fue una roca más grande, fue una roca de unos 20 metros de diámetro, del orden de un edificio de 5 plantas, para que nos hagamos una idea. Y como consecuencia de la entrada en la atmósfera terrestre de esta roca, hubo más de 1000 heridos y miles de edificios dañados. Lo curioso, y lo que os voy a contar aquí, es que no fue la caída de los trozos de esta roca lo que produjo esos heridos, lo que produjo esos daños en los edificios, sino que fue un fenómeno que la mayoría de la gente desconoce y que pasa desapercibido. A ver, ¿qué sucede aquí? Eso lo vamos a ver ahora en otro vídeo
para que tengáis una idea de qué ocurrió. La roca medía unos 20 metros de diámetro, casi 10.000 toneladas. Esos miles de heridos y miles de edificios dañados se produjeron porque la roca, esa roca de 20 metros, reventó en el aire a unos 20 kilómetros de altitud y se descompuso en una gran cantidad de fragmentos como este. Una gran cantidad de meteoritos, pero esta roca que hay aquí mide lo que mide una nuez, es muy pequeña. A nadie le cayó uno de estos fragmentos. Nadie fue herido por ninguno de estos fragmentos. Es más, hubo uno especialmente grande que medía del orden de algo más de medio metro de diámetro, que cayó en un lago que estaba helado. Y se supo que había caído ahí porque el lago, como estaba helado, pues de pronto apareció con un agujero que había abierto la roca al caer y luego eso se recuperó meses después. Pero a nadie le dañó esto. Y hubo muchos edificios que quedaron de esta manera y más de 1000 heridos que necesitaron asistencia. ¿Qué fue lo que ocurrió? Bueno, cuando una de estas rocas entra en la atmósfera, al principio, en las capas altas de la atmósfera, la densidad del aire es muy baja. La roca se calienta por el rozamiento con el aire, se forma la bola de fuego que habéis visto en el vídeo anterior, pero conforme va entrando en la atmósfera, el aire cada vez es más denso. Llega un punto en el que el aire es tan denso y la roca va tan rápida, porque va varias veces la velocidad del sonido, que la presión que le supone ese choque continuo con el aire, con una densidad ya más alta, la roca no es capaz de soportarlo. Y la roca literalmente revienta. Se rompe en una gran cantidad de fragmentos. Bueno, pues eso es una explosión. Y esa explosión, como toda explosión, genera una onda de choque. Una onda que se produce en el aire y que es una onda muy energética. Entonces, esa onda se va expandiendo desde el punto en el que se produce la explosión y si esa onda tiene la suficiente energía, cuando llega al suelo, puede producir daños en los edificios y puede producir otro tipo de efecto. Y además suena un boom, como si fuese un avión rompiendo la barrera del sonido, muy característico. Entonces, todos los heridos se produjeron como consecuencia de esa onda en el aire tan energética. Porque resulta que esto es como cuando vemos un rayo y luego oímos el trueno. Primero vemos la luz y luego nos llega el sonido. Entonces la gente primero vio la bola de fuego. A ver si lo puedo poner otra vez. La gente primero vio la bola de fuego. Y hubo mucha gente que estaba en sus oficinas, en sus casas, etcétera, y desde la ventana vio la bola de fuego. Y claro, la gente se asomó a ver qué estaba pasando. Y cuando pasó un tiempo, le llegó esa onda de choque y esa onda de choque reventó los cristales que tenían por delante, los cristales de la ventana, de forma que la inmensa mayoría de los heridos se produjeron por cortes con esos cristales. Fijaos que también la caída deja una especie de estela como la de un avión, porque como el material se va desintegrando, deja una nube de partículas detrás. Bueno, pues ahora vamos a ver el efecto de esa onda de choque. Vamos a ver aquí un vídeo que está formado con muchas secuencias, donde se va a oír la explosión, yo voy a ir comentando lo que va pasando y vais a ver cuál es el efecto de esa onda de choque cuando llega al suelo, lo que produjo el herido. Esta es la nube de partículas que ha dejado el paso de la bola de fuego. Hay alguien grabando, le llega la onda de choque y lo tira al suelo, se rompen los cristales. Aquí igual, estamos mirando y de pronto el que tiene la cámara se cae al suelo. Quien estuviese detrás de esos cristales, pues evidentemente sufrió, ahí de nuevo, saltan las alarmas de algunos vehículos. Esto es una nave industrial, de pronto llega la onda de choque y desprende parte del techo. Y aquí, pues estamos en la oficina y nos vamos a asomar a la ventana a ver qué ha pasado. Pero claro, la curiosidad me ha colgado. Dos heridos más para el hospital de turno. Fijaos cómo revienta la puerta. Si hubiese habido una persona detrás de esa puerta, más curioso, asomamos por la ventana. ¡Pum! Aquí en el colegio le llega la onda de choque, rompe los cristales y se da una explosión.
Y ahora fijaos aquí lo que pasa, la bola de fuego es tan intensa que vela la cámara cierra el obturador automáticamente, la imagen se pone en negro. Y ahora, después de un momento, llega la onda de choque. ¡Pum! Y a esta no se le va a olvidar nunca la entrevista de trabajo que le estaban haciendo. Yo no sé si la cogieron o no, pero nosotros se lo llevó. Rompe los cristales de la oficina y se queda todo el mundo preguntándose qué ha pasado aquí, esto qué ha sido. Los otros con el currículum en la mano y le diciendo, nos vamos, nos quedamos. El fin del mundo. Bueno, pues ya sabéis, si veis una bola de fuego muy brillante, no os acerquéis a la ventana, os separáis un poquito porque puede pasar esto. Es muy raro que os caiga una piedra de estas directamente encima. Bueno, pues esto no se vio venir. Una roca de 20 metros de diámetro que de pronto entra en la atmósfera. ¿Dónde nos habíamos metido nosotros? ¿Dónde estábamos? ¿Qué estábamos haciendo para que eso nos pasara desapercibido? Porque hay distintos programas de seguimiento de este tipo de rocas, de seguimiento de asteroides, que calculan su órbita, calculan cuál es su probabilidad de impacto, nos dicen si puede impactar a lo mejor dentro de 100 años, de 50, etcétera. Pero esta roca, pues no se había detectado. ¿Qué había ocurrido ahí? Bueno, pues ocurren dos cosas. En este caso particular ocurrió alguna más. Primero, estas rocas nos pueden parecer muy grandes. Cuando digo que mide lo que un edificio de 5 plantas, pero a escala astronómica eso no es nada, eso es una roca de polvo. Una roca de ese tamaño es difícil verla mucho antes de que ya la tengan encima. Y es que además hay otra cosa. Estas rocas, cuando están en el espacio, no emiten luz propia. Lo que hacen es reflejar la luz del Sol. Cuanto más pequeño es un objeto, menos luz refleja. Más difícil es verlo. Lo tienes que tener ya muy encima para verlo. Si es un objeto grande, pues, por ejemplo, el planeta Marte lo podemos ver desde aquí, Júpiter lo podemos ver desde aquí, pero es que son moles, son muy grandes. Esto es muchísimo más pequeño. Y encima es que estos materiales suelen ser muy oscuros, suelen ser algunas rocas que muchas veces son tan negras como el carbón. Entonces la luz que reflejan del Sol es muy pequeña, la fracción de luz que le llega del Sol y que reflejan es muy pequeña. Entonces, por lo general, este tipo de rocas es difícil de ver. Y además es que el espacio es muy grande. El espacio es muy grande. Tú no puedes tener telescopio apuntando a cada punto del espacio porque no hay telescopio suficiente. Pero es que además aquí ocurrió una cosa más. En esa época, ese mismo día, estábamos atentos a otra roca que podía impactar con nosotros, era el asteroide 2012 DA14, que tenía un diámetro algo mayor, de 30 metros, y pesaba unas 130.000 toneladas. Ese objeto no llegó a impactar con nosotros, pero se acercó muchísimo, se situó por debajo de la órbita de algunos satélites. Llegó a estar a 28.000 kilómetros de la superficie de la Tierra, eso es nada. La Luna está a casi 400.000. Entonces se acercó muchísimo. La energía que había desprendido esta roca en la atmósfera, si llega a reventar en la atmósfera, habría sido de 2,4 megatoneladas de TNT. 170 veces más energía que la bomba de Hiroshima, que tenía 15.000 toneladas de TNT. Que habría sido tremendamente energético. Pues todo el mundo estaba pendiente a esto. Todo el mundo estaba pendiente a esto y de pronto, pues a traición, la otra roca, la de Chelyabinsk, entra en la atmósfera y forma el cirio allí. Este acercamiento de este otro asteroide, que no llegó a impactar, pero que se aproximó muchísimo, ocurrió solamente 16 horas después del evento de Chelyabinsk. Estuvieron separados los dos eventos por solamente 16 horas, menos de un día. Y entonces, y ya voy a ir entrando en el tema de los impactos en la Luna, ahí es cuando nos quedamos todos perplejos, porque si uno echa una mirada a lo que llamamos nosotros las estadísticas de impacto, es decir, esa curva que a nosotros nos dicen cuál es la probabilidad de que esto ocurra, nos llevamos las manos a la cabeza. Porque resulta que ocurran dos fenómenos como este, con rocas tan grandes, con solo 16 horas de separación, es una lotería cósmica tremendamente improbable. No nos toca la primitiva, pero nos tocan dos rocas que vienen a por nosotros. O ya es mala leche, digamos. De hecho, según la estadística que uno mire, pues uno se puede encontrar con que una roca de unos 30 metros de diámetro pues puede impactar con la Tierra cada 150 años aproximadamente.
Imaginaos dos rocas el mismo día. Es que ni va a ocurrir mientras nosotros estamos vivos, nosotros somos así de guay, eso va a ocurrir el mismo día estando nosotros aquí, y es mucha casualidad, ¿no? Además, en otras circunstancias, este tipo de rocas no están todas catalogadas, no todas se conocen, no todas se han detectado. Se conocen unas 20.000, no llega a 20.000, pero se estima que hay entre 1 y 2 millones todavía por descubrir. Entonces, la de Chelyabinsk no la conocíamos. La otra, el otro asteroide, el 2012 de A14, sí lo conocíamos, sí estaba identificado. Entonces, cuando uno dice, bueno, lo más probable habría sido que las dos rocas no estuvieran identificadas, porque es mucho mayor el número de rocas sin identificar que el número de rocas que hemos identificado. Puestos a ocurrir esta carambola cósmica, esta lotería cósmica, lo suyo habría sido que hubiese llegado el de Chelyabinsk, que no lo conocíamos de nada, y que hubiera llegado otro de esos casi 2 millones que tampoco conocíamos. Pero resulta que uno de ellos era uno que nosotros sí habíamos identificado. Ya las probabilidades de que eso ocurra van bajando mucho. Con lo cual llegamos a la conclusión de que las estadísticas estas de impacto pues hacían agua por algún sitio. Estas estadísticas de impacto no podían ser muy precisas porque no podían explicar esto. Y ahora viene la pregunta, ¿y esas estadísticas de impacto de dónde salen? ¿Cómo se evalúan? ¿De dónde salen esos números que sabíamos que no cuadraban con la realidad? Pues hay varias formas de sacar esas probabilidades de impacto contra la Tierra. Una de ellas consiste en estudiar por medio de detectores qué es lo que entra en la atmósfera terrestre. Como cuando entra una roca en la atmósfera terrestre, produce estrellas fugaces o produce bolas de fuego. Si nosotros detectamos esas bolas de fuego y sabemos cuántas bolas de fuego se producen y podemos saber qué tamaño tenía la roca que produjo esa bola de fuego, pues podemos tener ahí una estadística de impacto. Saber, bueno, pues cada X tiempo impacta una roca de 1 metro de diámetro, cada otro tiempo pues una roca de 5 metros, cada 2 segundos una roca de 1 centímetro de diámetro. Y vamos a construir así una estadística sabiendo cuántas rocas impactan en función del tamaño que tenga esa roca, porque las estadísticas se hacen en función del tamaño que pueda tener el objeto, porque el tamaño que pueda tener el objeto va a condicionar su masa, va a condicionar su energía, y la energía es lo que nos puede hacer mucha pupa, desde simplemente producir una bola de fuego o un estruendo, daños en un edificio, hasta ponerle fin a la civilización si la roca pues tiene del orden de 5 o 10 kilómetros de diámetro. Bueno, pues una de ellas, como digo, es estudiar lo que ocurre en la atmósfera terrestre. Y eso, de hecho, se hace. Pero ¿qué es lo que pasa cuando nosotros ponemos una cámara especial apuntando al cielo, viendo esas bolas de fuego que se producen? Pues que desde un punto nosotros estamos abarcando una cantidad de atmósfera relativamente pequeña. Como mucho, si las condiciones atmosféricas son muy, muy buenas, una cámara de esta, ubicada aquí en Sevilla, por ejemplo, puede detectar lo que está ocurriendo en el cielo de Madrid, si el cielo está muy limpio. Si el cielo no está muy limpio, la distancia se va reduciendo. Esa, digamos, es una zona estudiada para hacer esa estadística relativamente pequeña. Ese es el gran inconveniente de esta técnica. Eso es como cuando hacen las estadísticas de ¿cuántos escaños va a sacar cada partido? Pues no es lo mismo preguntarle a 4 personas que preguntarle a 40.000 personas. La estadística va a ser, digamos, más fiable cuanto mayor es la muestra que estudiamos. Entonces, si yo estoy estudiando una porción de cielo relativamente pequeña, aquello quizá no sea muy significativo. Si mis resultados salen de ahí, pues ojo con los resultados que obtengo. Pero esto tiene una gran ventaja, esta técnica tiene la gran ventaja de que con ella podemos saber exactamente de dónde venía la roca que ha impactado contra la Tierra, porque podemos saber su velocidad, podemos saber cuál es su órbita, podemos saber de qué asteroide o de qué cometa se ha desprendido. Esa es la gran ventaja que tiene. Pero luego hay otra técnica, que es utilizar a la Luna como si fuera un gran detector. Apuntar un telescopio en la Luna y ver cómo están impactando las rocas contra la Luna. ¿Qué ocurre en la Luna? En la Luna no hay atmósfera. A efectos de lo que a nosotros nos interesa, no hay atmósfera. Hay una atmósfera muy tenue, pero para nosotros como si no la hubiera. De forma que no hay nada que vaya a frenar a esa roca cuando se dirija hacia la Luna. La roca que se dirige a la Luna ni se va a frenar, ni va a formar una estrella fugaz, ni nada por el estilo. Va a impactar directamente contra el suelo. Ya puede ser una roca de 4 kilómetros de diámetro o un granito de arena. Y siempre va a producir un nuevo cráter en la superficie de la Luna. El impacto se va a producir a una velocidad enorme, de forma que la roca se va a destruir inmediatamente en ese impacto,
pero se va a abrir un cráter. Cuanto mayor es la roca que ha impactado, más grande es el cráter. Cuanto menor es la roca, más pequeño es el cráter. ¿Y qué ocurre cuando una roca impacta contra el suelo de la Luna a gran velocidad? Pues se produce un fenómeno muy curioso. Esto. Emite luz. Emite un destello de luz. Si se cogen dos objetos y se hacen colisionar a una velocidad de cientos de miles de kilómetros por hora, se produce un destello de luz. Entonces, esos destellos son los que nosotros vamos a detectar con nuestros telescopios, porque son los que nos van a indicar que donde ha habido un destello es porque ha habido un impacto. Entonces nosotros las rocas no la vamos a ver, porque la roca es demasiado pequeña como para poder verla con el telescopio. No vamos a ver si viene de aquí, si viene de aquí, si la roca era esférica, si era con forma de patata, no lo vamos a saber. Lo que vamos a ver es un destello que nos va a decir, aquí ha habido un impacto. Y esa luz se emite porque la roca lleva una energía cinética, la energía de movimiento. Acordaréis la energía cinética, un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Bueno, pues esa es la energía de impacto de la roca. Hay una fracción de esa energía que es la que se convierte en luz. El resto de la energía que no se convierte en luz es la que causa el daño, digamos, a la superficie de la Luna y abre el cráter. Bueno, pues esa fracción de la energía cinética que se convierte en luz, para nosotros el santo grial tiene un valor enorme, conocer ese parámetro, y se denomina eficiencia lumínica. La eficiencia lumínica viene a ser del orden de una milésima, es decir, la milésima parte de la energía que lleva la roca es la que se convierte en luz y nosotros podemos detectar. El resto de la energía, la inmensa mayoría de la energía, es la que va a abrir el cráter, la que va a producir el daño en la superficie de la Luna. Y entonces nosotros lo que vamos a detectar con nuestros telescopios es algo como esto, un destello de luz que de pronto aparece en la superficie de la Luna. Esta técnica tiene la ventaja de que estamos monitorizando una muestra más amplia, porque la Luna es muy grande. Esta imagen que hay aquí equivale a más de 2 millones de kilómetros cuadrados sobre la superficie de la Luna. Esa sí es una muestra mucho más significativa. Eso sí me permite hacer una estadística mucho más fiable. Problema que tiene esta técnica, que yo simplemente sé que el impacto se ha producido aquí. Es decir, yo sé la posición del impacto. Pero como yo no veo la roca, yo no sé si la roca venía desde aquí, desde aquí, desde aquí, y lo rápida que venía o dejaba de venir. Entonces, si yo no sé la velocidad de la roca, yo no puedo calcular la órbita de la roca y no puedo saber de dónde venía la roca. Esa información no me la da esta técnica. Pero sí puedo saber lo grande que era la roca, la energía que llevaba, el daño que ha causado, lo grande que era el cráter, etc. Eso me permite hacer a mí esas estadísticas de impacto. Bueno, pues esta es una técnica relativamente nueva que además podemos presumir que se desarrolló aquí en España. La desarrolló concretamente un investigador, se llama José Luis Ortiz, con el que tengo la suerte de trabajar, en el Instituto de Astrofísica de Andalucía, en el año 1997. Luego se la copió un grupo en Japón, en el año 2002, se la copió en la NASA en el 2005 y la ha copiado la Agencia Espacial Europea, que ha empezado a poner en marcha su sistema equivalente al nuestro en el año 2017, utilizando la misma técnica. Yo me incorporé a este proyecto, mejor dicho, en el año 2008. Entonces, es una técnica muy novedosa que está aportando resultados muy importantes. Y concretamente, el proyecto que llevamos a cabo para detectar estos impactos en la Luna lo desarrollamos desde la Universidad de Huelva y desde el Instituto de Astrofísica de Andalucía y se llama Proyecto MIRAS, que sería la traducción de las siglas en inglés de Sistema de Detección y Análisis de Impactos en la Luna. Entonces, esto a nosotros lo que nos permite es saber cuántos objetos están impactando contra la Luna, sabiendo los impactos que se producen contra la Luna. Nosotros, aplicando una ecuación, podemos saber cuántos impactos puede sufrir la Tierra, de forma que si yo sé la estadística de impacto de la Luna, puedo saber cuál es la estadística de impacto de la Tierra, que al fin y al cabo es lo que me interesa. Nosotros no vivimos la Luna, al fin y al cabo, que le pasa a la Luna, pero sí nos va a informar la Luna de cuál es el riesgo de impacto y el peligro que puede tener la Tierra a escala global a la hora de recibir un impacto de una roca de gran tamaño. Y luego nos permite otra cosa, y es analizar ese fenómeno físico de los impactos que se producen entre dos objetos a velocidades muy grandes, ese fenómeno tan curioso que emite ese destello de luz. No hay ningún cañón en ningún laboratorio, bueno, ni militar ni científico, me estoy refiriendo a cañones científicos, que son los que usa la NASA. No hay ningún cañón que sea capaz de disparar un proyectil contra un blanco a una velocidad tan grande como la que se produce en la superficie de la Luna cuando impacta una de estas rocas.
El sistema de impacto más potente que tiene la NASA es capaz de generar una velocidad de impacto de 10 km por segundo. Y aquí las velocidades mínimas de impacto son de 12 km por segundo y hasta 72 o más. Entonces estamos hablando de un intervalo de estudio que no podemos estudiar en la Tierra. Entonces es una información sobre un fenómeno físico curioso que podemos hacer gracias a estos impactos en la Luna. Entonces, ¿qué ciencia hacemos con esto? Exactamente, ¿qué podemos obtener? Pues podemos obtener ese parámetro que yo decía que es tan importante, porque luego intervienen muchas ecuaciones que nos permiten calcular muchas cosas, que es la eficiencia lumínica, es decir, esa fracción de la energía cinética que lleva a la roca y que al final se convierte en luz. Podemos saber dónde se han producido los nuevos cráteres en la Luna y podemos saber qué tamaño tienen esos nuevos cráteres que se han generado. Podemos obtener parámetros de ese proyectil, de esa roca, qué energía llevaba, cuál era su masa, cuál era su tamaño, etc. Y podemos elaborar esas estadísticas de impacto en la Luna y a partir de ahí derivar las estadísticas de impactos en la Tierra. Y además podemos saber, con una técnica que se ha desarrollado recientemente, también la hemos desarrollado nosotros, podemos saber de dónde venían esas rocas, esos proyectiles. Yo os decía que eso, la técnica no permitía saberlo porque tú no veías la roca, pero hemos desarrollado una técnica que al final sí nos permite determinar de dónde procedían esas rocas y por tanto obtener más información. ¿Desde dónde hacemos esto? Bueno, pues tenemos 3 observatorios. Uno aquí en Sevilla, que está operativo desde el año 2009, otro está en Castilla-La Mancha, en el Observatorio de Leta en Toledo, que está operativo desde unos años después, 2013, y el último en entrar en operación está en la Sierra Norte de Granada, en una zona llamada La Sagra, que empezó a funcionar en el año 2016. Están aquí. Pues aquí tenemos una serie de telescopios que nos permiten monitorizar la Luna. No son telescopios grandes, son telescopios de un tamaño relativamente modesto. En Sevilla, por ejemplo, hay 2 telescopios, los 2 de mayor tamaño, tienen 36 centímetros de apertura, 36 centímetros de diámetro. Hay otros 3 de 28 y un telescopio de 24 centímetros. Estos están apuntando a la Luna con cámaras de alta sensibilidad para detectar esos destellos de impacto. Y además, desde el 2015 observamos con cámaras que nos permiten ver en el infrarrojo, lo cual nos va a aportar una información muy adicional que después contaré, con lo cual hay otros 2 telescopios más allí. En el Observatorio de la ITA, en Toledo, hay un único telescopio de 40 centímetros de diámetro que se controla de manera remota desde aquí. También tiene una cámara de alta sensibilidad. Y en el Observatorio de la Sagra hay 4 telescopios idénticos de 36 centímetros de diámetro que tienen también cámaras de alta sensibilidad. ¿Por qué tenemos tantos telescopios en tantos sitios? Pues, entre otras cosas, por una cuestión estadística. Ya que está nublado, se nos ha fastidiado la observación. Entonces, si disponemos de telescopios en varios sitios, más difícil que esté nublado todo el país. Entonces, siempre hay más posibilidades de que podamos estudiar la Luna. Por aquí la podemos estudiar siempre que las nubes no nos fastidien. A veces utilizamos también telescopios de mayor tamaño, como por ejemplo el telescopio de 3,5 metros de diámetro que está ubicado en el Observatorio de Calar Alto, en Almería. Esto lo hemos utilizado para algunas campañas, igual que el telescopio de 1,23 metros de diámetro que está ubicado también allí, en el Centro Astronómico Hispano-Alemán. Y en la isla de La Palma hay un telescopio, el telescopio de Liverpool, que también hemos utilizado en algunas ocasiones, que está en esta cúpula y tiene un diámetro de 2 metros. También hemos hecho con él algunas observaciones, pero casi todo lo hacemos con esos telescopios más pequeños. ¿Y cuál es la técnica? ¿Qué hacemos exactamente? Bueno, pues si esta es la Luna, nosotros lo que tenemos que observar es lo que llamamos la zona nocturna de la Luna. Ojo, la zona nocturna no es lo mismo que la zona oculta. La zona oculta de la Luna es la que queda aquí detrás y no vemos desde nuestro planeta. La zona visible tiene una zona iluminada por el Sol, que es lo que llamamos la zona diurna, y tiene una zona que no está iluminada por el Sol, que es lo que llamamos la zona nocturna. Entonces, nuestros telescopios están monitorizando un área tal que así, como esta. ¿Y por qué? Porque esos destellos de impacto son muy tenues, tienen un brillo muy pequeño. Y si nosotros apuntáramos aquí, esos impactos no se verían, porque quedarían totalmente enmascarados por la luz que hay en esta zona. Entonces tenemos que apuntar a la zona oscura, porque un impacto que se produzca aquí va a destacar muy bien sobre el suelo oscuro. Y lo vamos a poder ver bien, lo vamos a poder detectar y lo vamos a poder estudiar. Por ese mismo motivo, nosotros tenemos que evitar lo que se llama el terminador. El terminador sería la frontera que hay entre la zona iluminada y la no iluminada. Porque si se nos mete esta luz en el telescopio, ya nos mete una luz parásita que no nos deja ver los impactos. Es como si de pronto nos apuntan a nosotros una linterna, no ves nada. Pues esa es la idea. Y eso lo que hace es que nosotros podamos observar durante un tiempo limitado al mes, cuando hay suficiente zona oscura aquí.
Entonces podemos observar al menos unas 2 semanas. Aproximadamente una semana entre la luna nueva y el cuarto creciente, es decir, mientras que la luna está totalmente oscura y se alcanza la mitad de iluminación, que correspondería al cuarto creciente, y luego justo en la fase opuesta, entre el cuarto menguante y la luna nueva. Podemos observar durante una época limitada al mes. Se utilizan cámaras de alta sensibilidad para detectar los impactos más tenues y se da una circunstancia. Esta imagen de aquí corresponde a una de esas cámaras de alta sensibilidad, una imagen real, monitorizando esta zona. Y aparece iluminado, cuando es una zona donde no está dando la luz del sol. Pero es que no está dando la luz del sol directamente. Pero hay algo de luz del sol que sí le llega a esta zona indirectamente, que es lo que se llama la luz cenicienta. ¿Qué es la luz cenicienta? La luz cenicienta es esa luz del sol que ha llegado a la Tierra, se ha refractado en la atmósfera, ha pasado por la atmósfera terrestre y de la atmósfera ha vuelto a su trayectoria y ha llegado a la Luna. Entonces, si os fijáis, cuando la Luna empieza a crecer, cuando está en el cuarto creciente y está muy poco iluminada, esta zona de aquí podéis ver algunos detalles, no está totalmente oscura. Bueno, pues nuestras cámaras tienen alta sensibilidad, tanta alta sensibilidad que pueden ver perfectamente la zona que no está iluminada por el sol. Y esto nos viene muy bien porque si se produce un impacto en algún sitio podemos saber en qué punto se ha producido ese impacto. Se ha producido al lado de tal cráter, al lado de tal monte, etc. Pues esa es básicamente la técnica de observación. Ahí, en este proyecto, intervienen también los sistemas de análisis de cómo entran estas rocas en la Tierra. Porque son los sistemas que, combinándolo con el sistema de análisis de destellos en la Luna, me va a permitir saber de dónde procedía esa roca que impacta en la Luna. Es una técnica estadística que hemos desarrollado, no la voy a explicar aquí porque tiene también su complejidad, tampoco viene al cuento, pero estudiar lo que pasa en la atmósfera terrestre mientras nosotros estudiamos la Luna para nosotros es fundamental. Entonces aquí entra también otro proyecto que se llama Proyecto SMART, que desarrollamos entre la Universidad de Huelva, el Instituto de Astrofísica de Andalucía y el Observatorio de Calar Alto, que lo que hace es precisamente observar la atmósfera para ver cómo se producen esas bolas de fuego cuando una roca entra en la atmósfera terrestre. Para eso tenemos 10 estaciones de detección, 9 de ellas están en Andalucía y otra está en Toledo, en el Observatorio de la Isla. Son sistemas que funcionan de manera automática. Hay un total de 80 cámaras de alta sensibilidad y están integradas en la red de bólidos y meteoros del suroeste de Europa. De manera que de esa forma nosotros podemos saber qué es lo que está ocurriendo en la atmósfera terrestre con todos estos sistemas y eso nos ayuda a la hora de saber de dónde procedían las rocas que han impactado contra la Luna. Esta es una imagen del observatorio que tenemos en la base naval del Arenosillo, en la provincia de Huelva. Esta es la imagen de la estación de detección que tenemos en el observatorio de Sierra Nevada, que es la que tenemos a más altitud, a unos 3.100 metros de altitud. Tiene un cielo la mar de limpio para poder ver lo que pasa, pero también tiene su inconveniente. Cuando llega el invierno, esta caseta que tenéis aquí se convierte en esto. Hay veces que yo llamo al operador y digo, oye, que no veo nada con las cámaras. Y entonces me rebota una imagen como esta y me dice, ¿qué vas a ver? Pues está muy bien, pero esta cuando llega el invierno normalmente queda cao. Aquí, estas son las 3 cúpulas que tiene el Observatorio de la Isla. En una de las cúpulas están ubicados estos sistemas de detección, ahí en la provincia de Toledo. Y de esta forma, como digo, nosotros podemos saber de dónde vienen las rocas que impactan en la Luna. Esta es una imagen real como un destello real, que aparece aquí y es muy tenue, porque estos destellos duran aproximadamente una centésima de segundo. Está aquí muy ralentizado. Entonces son destellos que esto es un visto y no visto. No nos podemos poner a mirar con el telescopio a ojo y anotar ahí, ahora está produciendo, ahora hay otro, porque es que solamente humana no es capaz de captarlo. O a lo mejor resulta que dices, creo que he visto algo, que no has visto nada, simplemente tu mente te ha jugado una mala pasada. Entonces esto lo tenemos que hacer de forma automática mediante un software específico que se desarrolló para estar continuamente tomando las imágenes que van grabando los telescopios y decir, aquí se ha producido un impacto, aquí otro, y a partir de ahí el telescopio, el programa mejor dicho, aísla esas imágenes del telescopio, nos la pasa un ordenador y nos dice, esto es lo que tienes que analizar, aquí tienes tu tarea porque aquí es donde se han producido impactos. Entonces es un sistema automático. El software también es necesario porque se genera una cantidad de imágenes enormes. Si trabajamos con cámaras de las normales, de las que funcionan a 25 fotogramas por segundo, se generan 90.000 imágenes por hora. ¿Quién es el que se pone ahí a revisar 90.000 imágenes cada hora? Porque una sesión de observación puede durar 4 horas. Es que es para volverse loco. Entonces necesitas un software que te haga eso automáticamente. Y además de otras circunstancias.
Supongo que alguna vez, mirando a través de alguna cámara de vídeo o lo que sea, de pronto habéis visto un puntito blanco que se enciende. Eso puede ser un fallo de la electrónica de la cámara. O puede ser también que algún rayo cósmico, alguna partícula de alta energía, incida sobre el sensor de la cámara, y cuando una partícula se incide sobre el sensor de la cámara, genera un destello similar a esto. Entonces, si utilizamos un único telescopio, a lo mejor hay destellos que estamos observando que no son destellos correspondientes a impactos en la Luna. Tenemos que utilizar varios telescopios a la vez, como mínimo 2. Porque si vemos que un destello lo ha detectado solamente un telescopio, ya sabemos que es un fallo de la electrónica de la cámara, eso queda descartado. Pero si lo han detectado los dos telescopios simultáneamente en el mismo punto, ya sabemos que estamos ante un impacto que se ha producido en la Luna. Y a partir de ahí pues lo vamos analizando. Como podéis ver, esta es la zona no iluminada por el Sol, la zona nocturna, y la cámara de alta sensibilidad está viendo perfectamente los detalles que se ven en la Luna. Bueno, pues tuvimos un impacto histórico en el año 2013, una fecha también, la fecha la eligió La Roca a propósito, el 11 de septiembre. Parecía una broma. Este es el destello de impacto más largo que se ha detectado hasta la fecha. Si normalmente duran una centésima de segundo, este duró 8,3 segundos. Fue tan brillante que podría haberse visto a simple vista, sin ningún telescopio. Si alguien hubiera estado mirando en ese momento a la Luna, habría visto el impacto, habría visto ese destello de impacto que se produjo aquí. Este destello de impacto abrió un cráter en la Luna de un tamaño que rondaba los casi 40 metros de diámetro, unos 38 metros. Y se produjo en la zona del Mar de las Nubes, que es esta zona de aquí, y dentro del Mar de las Nubes aproximadamente en este trocito de aquí. Esto es una imagen en falso color del destello de impacto, de esa explosión que empieza aquí, este es el punto inicial, y va avanzando así durante los 2 primeros segundos. Y se va viendo cómo cada vez se va atenuando más. Lo produjo una roca que tenía una masa de unos 450 kilos y que iba a una velocidad de unos 17 kilómetros por segundo. Una velocidad bastante grande. Este cráter lo detectó una sonda que tiene la NASA dando vueltas alrededor de la Luna desde el año 2009, la sonda LRO, que está continuamente mapeando la superficie lunar, de forma que, como está continuamente tomando imágenes, la sonda pudo tomar imágenes antes del impacto, había imágenes del 2009 para parar un tren, había imágenes de antes del impacto y de después del impacto. Y entonces, aquí se puede ver esa animación donde se ve la composición entre la imagen pre-impacto y la imagen post-impacto. Y este sería el cráter que detectó esa sonda, que fue, o es hasta ahora, el mayor cráter de impacto que se ha detectado en la Luna después de ver el destello de impacto. En la Luna hay cráteres muchísimo más grandes, pero no hemos sido testigos ni hay grabaciones de esos impactos como sí ocurre en este caso. Aquí se ve la misma animación con una imagen ampliada del cráter. Si os fijáis en el cráter, que tiene forma de cuenco, se ven aquí claramente unas piedrecitas, y además que tienen sus propias sombras, son unas piedrecitas grandes. Estos no son restos de la roca que impactó, la roca se destruyó completamente. Estas piedras aparecen aquí porque cuando se produce un cráter, hay una primera fase en la que la explosión hace un agujero en forma de cuenco. Pero las paredes del cráter por arriba se quedan inestables, hay algunas rocas ahí que están inestables, entonces empiezan a rodar para abajo. Y parte del fondo del cráter se cubre con residuos, se cubre con escombros. Entonces, esto de aquí son rocas que han rodado desde la parte alta del cráter y han quedado aquí. Estos son rocas lunares, rocas que han quedado en este punto. Fijaos también que se ven una serie de rayos que son los escombros que han salido del suelo en el momento del impacto, en el momento de esa colisión. Han salido del suelo, eso es lo que se llama una pluma de impacto, y han llegado a una distancia, pues, que en este caso eran de más de 3 kilómetros. Por arriba de 3 kilómetros se seguían detectando estos rayos, que son restos de materiales que han saltado y han ido cayendo alrededor del cráter. Aquí también nos llevamos una alegría, porque resulta que la NASA presumía de haber detectado un cráter como consecuencia de un impacto que ellos vieron unos meses antes, en marzo del mismo año. El nuestro era mayor. El suyo duró 1 segundo y fue un cráter mucho más pequeño, que ya durar 1 segundo para una cosa normalmente dura una centésima, es llamativo, pero el nuestro duró 8,3 segundos y fue bastante más potente. Pero lo que nos alegró el día fue que, claro, tú tienes la imagen de la Luna
y tú tienes que estimar dónde se ha producido el impacto. Y le dices a los señores que manejan la sonda LRO, apuntad allí, que allí es donde tiene que estar. Bueno, pues por lo visto se llevaron buscando mucho tiempo el cráter que decía la NASA que se había producido con ese destello que ellos habían detectado. Luego nos enteramos de que era porque el error que había cometido la NASA era de más o menos 20 kilómetros respecto de la posición del cráter. Ellos dijeron, está aquí, pero está a 20 kilómetros más para allá. Y nos dijeron los que manejaban la sonda que lo descubrieron porque vieron uno de estos rayos de materiales. Y dijeron, uy, aquí hay rayos de materiales, eso es que tiene que haber un cráter reciente por aquí. Y entonces fueron para atrás y encontraron el cráter. Cuando nosotros le dimos la posición de este cráter, pasó un mes, pasó dos, pasaron 2 meses, pasaron 3, pasó casi un año. Y no había noticias del cráter. Y yo ya estaba con la preocupación diciendo, he metido la pata, me he equivocado, le he dado mal la posición. Total, que cogí la técnica que había desarrollado para saber dónde habían impactado los destellos y la mejoré. Y resulta que después de un año me escriben los de la NASA diciendo que enhorabuena, porque el dato que yo le había dado casi un año antes tenía simplemente un error de 1,5 kilómetros. Es decir, 10 veces menos error que el que había determinado la NASA, y eso obligó a la NASA a mejorar su técnica. También me obligó a mejorarla a mí porque yo vi que estaba mal, porque no había noticias, pero eso la verdad que fue una de esas alegrías que se llevaban diciendo, mira, no contamos con el presupuesto que tienen ellos, pero hay cosas que a la vista está que hacemos mejor. Esto pues dio la vuelta al mundo, salió en todos sitios, en medios de comunicación, unos japoneses, la televisión nacional japonesa pues nos incluyó como capítulo unos documentales que tenía, que se llaman The Cosmic Front, y lo dedicó a este destello de impacto. Esto fue una cosa que en su momento pues tuvo bastante revuelo, y la verdad es que nos aportó también muchas alegrías en el sentido del nivel científico con el que nos colocó este método que habíamos desarrollado. Otra de las cosas en las que hemos sido pioneros es a la hora de medir qué temperatura es la que se genera durante estos impactos. Durante un impacto se produce esa colisión, se alcanza una temperatura muy elevada en el punto de la colisión, se abre un cráter y se genera esa pluma de impacto que consiste en esos materiales que salen lanzados hacia arriba y que luego forman esos rayos, como por ejemplo se ven aquí en el cráter Tycho, que es un cráter muy característico de la Luna, que probablemente estéis hartos de ver en fotografía, y que tiene unos rayos muy característicos, porque esto fue un impacto enorme que lanzó materiales a muchísimos kilómetros de distancia del punto de esa colisión. Bueno, pues hemos sido pioneros en medir la temperatura de estos impactos gracias a una técnica que desarrollamos en el año 2015, que consistía en observar con una cámara normal y observar también en luz infrarroja. El destello, que también fue histórico, que nos permitió por primera vez medir la temperatura de un impacto en la Luna, se registró el 25 de marzo del 2015. La Agencia Espacial Europea por entonces estaba invirtiendo más de $500 000 en poder hacer esto mismo, pero ellos no lo lograron hasta 2 años más tarde, hasta el año 2017. Entonces en esto nosotros fuimos también pioneros con un presupuesto que no se asemeja a nada al que maneja la Agencia Espacial Europea. Y ahí vimos que las temperaturas de impacto eran grandes. Este tuvo una temperatura de 3.800 grados centígrados, pero hemos registrado temperaturas de casi 6.000 grados centígrados. Y este ha sido el último destello que también ha formado mucho revuelo porque se detectó, pues, hoy es día 20, hoy hace un mes, porque fue el 21 de enero, durante el último eclipse de luna. Fue la primera vez en la historia que se detectó un destello de impacto en la luna durante un eclipse lunar. El destello es este que aparece aquí y que luego aparece aquí. Duró también más de la cuenta, en lugar de durar del orden de una centésima de segundo, duró 0,28 segundos. Esto lo vio muchísima gente en Europa, en África, en América, porque había mucha gente pendiente del eclipse lunar y grabando el eclipse lunar, y los que dimos la noticia de que se había producido el impacto fuimos nosotros, y entonces ahí se formó un revuelo enorme. Aquí tenéis también la imagen con otro de los telescopios que utiliza. El otro utiliza una cámara en color, este utiliza una imagen una cámara en blanco y negro de alta sensibilidad. El impacto casi se nos sale de campo, y ahí podéis ver el impacto ralentizado con bastante más detalle, porque esta cámara es mucho más sensible. Esto es un cráter que puede medir, dependiendo de las suposiciones que uno haga, entre 10 y 16 metros de diámetro. Y aquí, pues este mes ha sido de no dejarte tranquilo, porque esto lo ha sacado National Geographic, Scientific American, New Scientist, ha salido en New York Times,
en la NBC, en la ABC, en la revista Forbes, en Newsweek. Este ha sido otro destello que por producirse durante un evento tan señalado, pues ha producido bastante interés en muchísimos medios de comunicación a lo largo de todo el mundo. Bueno, pues la técnica está teniendo tanto éxito que la Agencia Espacial Europea tiene en mente lanzar un satélite que estudie los impactos en la zona oculta de la Luna, en la que nosotros no podemos estudiar desde aquí, para poder tener una estadística más completa. Nosotros con nuestros telescopios sabemos lo que está pasando en la parte de la Luna que vemos, y este satélite estaría detrás de la Luna observando continuamente qué es lo que pasa en esa zona oculta. Ellos ya han lanzado su vídeo promocional, su vídeo divulgativo, con lo que piensan hacer. Pues van a coger un cohete que va a tener varias fases, lo típico, que va a lanzar después la sonda, y esa sonda pues llegará a la Luna y se colocará en órbita alrededor de la Luna para ir transmitiendo continuamente datos de qué impacto va a ir detectando. Esa sonda alrededor de la Luna va a tener una cámara especial de alta sensibilidad que va a estar monitorizando esa superficie lunar que no vemos desde aquí. Esos datos nos los va a transmitir a nosotros, y a partir de ahí pues podemos conocer mejor esas estadísticas de impacto. Y al final pues podremos determinar con mayor precisión pues cuál es la probabilidad de que se produzcan eventos pues que puedan suponer un gran peligro para nuestro planeta, como el de ese asteroide que medía del orden de 10 kilómetros de diámetro, que provocó la extinción de los dinosaurios hace unos 65 millones de años, y que puede suponer un problema, y que deberíamos estar preparados a la hora de que alguno de esos eventos puedan tener lugar. Otro evento histórico que tuvo lugar en nuestro planeta y que tiene mucha repercusión en nuestro día a día es el impacto que se cree que dio lugar a la Luna hace unos 4.500, 4.300 millones de años. La teoría más consistente para explicar el origen de la Luna y su evolución dice que había un planeta del tamaño del planeta Marte, es decir, más o menos la cuarta parte de lo que es la Tierra. A ese planeta se le dio el nombre de Theia, y en un momento dado ese planeta Theia y lo que por entonces era nuestra Tierra primitiva colisionaron. De manera que este planeta Theia quedó totalmente destruido. Parte de la Tierra pues también saltó al espacio, esos materiales saltaron al espacio y quedaron en órbita alrededor de nuestro planeta y acabaron formando la Luna. Hay algunos meteoritos que se han encontrado en el desierto del Sáhara que corroborarían esta hipótesis por la composición que tienen en cuanto a determinados isótopos y que avalan esta hipótesis del origen de la Luna. No son precisamente meteoritos muy bonitos, pero tienen un interés histórico tremendo para explicar por qué eso que vemos hoy en día y que condiciona algunos sistemas biológicos y demás, pues está hoy ahí. De todas maneras, siempre tendemos a pensar en los impactos como algo muy negativo. Nuestro planeta ha sufrido multitud de impactos a lo largo de su historia y no todos los impactos han sido negativos. Por ejemplo, sabemos que buena parte del agua que hay en nuestro planeta ha llegado de cometas que han ido impactando contra la superficie de la Tierra, de forma que esos impactos han ido modelando la superficie de nuestro planeta, han ido cambiándola, han permitido que ese agua, junto con otros ingredientes que traían esa roca, pudiesen en un momento aportar algunas sustancias fundamentales para que la vida pudiese surgir, y sabemos que quizás si no fuese por los impactos, pues hoy no estaríamos aquí. O sea que los impactos también tienen consecuencias también bastante positivas. No solamente destruyen, sino que se cree que pueden ser creadores de vida, y si eso es así, pues gracias a esos impactos hoy estamos aquí, y hoy pues estoy disfrutando aquí de la compañía de gente maravillosa que ha tenido el detalle de venir a que yo les suelte el rollo sobre esto. Así que muchas gracias por haber venido, por escucharme, y si alguien tiene alguna duda o alguna pregunta, pues trataré de resolverla. Muchas gracias por la entretenidísima charla, la verdad que me ha encantado. ¿Tenéis alguna duda, alguna cuestión? Yo tengo varias, o sea que si nadie levanta rápido la mano, empiezo yo. Sí, hay gente que levanta la mano y vamos a... Bueno, habla por aquí para que se pueda grabar bien. ha llegado un poco tarde, no sé si habrá hablado de eso, pero
Mi pregunta es, ¿cuál es el tamaño mínimo para detectar con la sensibilidad de vuestra técnica pues la colisión del asteroide en la Luna? El tamaño mínimo de roca que estamos registrando viene a ser en masa, porque nosotros lo que determinamos es en masa, 30 gramos, 10 gramos, es decir, materiales que son pequeños. Si tuviesen una densidad normal, pues podría ser como una nuez, aproximadamente. Detectamos rocas muy pequeñas. Es que son tan grandes las velocidades de impacto que te generan un destello muy potente. Entonces, aunque sean materiales muy pequeñitos, la velocidad de impacto puede ser tan alta que genera un destello visible desde aquí. Yo tengo una pequeña preocupación. Es que has dicho que... Siempre si se habla de meteoritos... Vamos a tener que seguir pagando hipoteca, ¿eh? O sea que no nos vamos a terminar roca de la investigación. No, por la última roca no hay. Has dicho que lo normal es que duren una centésima de segundo y que sin embargo se toman 25 fotogramas por segundo. Fotogramas permiten 25 imágenes por segundo. Eso significa que se pierde un porcentaje altísimo, ¿no? Significa que como la exposición de la cámara es superior a una centésima, muchas veces lo único que tiene es un frame, un fotograma. Entonces pierdes lo que se llama la curva de luz, que sería la evolución del destello, desde que se enciende hasta que se va apagando. Y esa curva de luz a nosotros nos aporta muchísima información. Entonces hay muchos destellos para los cuales solamente tenemos un punto. Ya cuando dura un poco más, ya tenemos una curva de luz mucho más completa y podemos sacar muchas más cosas de ahí. Ya puesto a hablar de las preocupaciones, ¿se tiene detectado algún tipo de zona de diferencia de impacto dependiendo de la latitud? O sea, si chocáramos contra planetas, la mayoría chocaría cerca del Ecuador, posiblemente por el plano de la eclíptica, ¿no? Sí. Pero entonces no sé si la distribución de estos cachos de piedras también... Si estamos hablando de materiales de tipo asteroidal, es decir, lo que serían rocas, la inmensa mayoría de esos asteroides efectivamente se ubican en una zona próxima a la eclíptica, lo cual condiciona en qué región del planeta pueden impactar. Pero se da una circunstancia. Sabemos, por lo que ocurre en la atmósfera, por las rocas que entran en la atmósfera, que la inmensa mayoría de estos materiales no proceden de asteroides, sino de cometas. Los cometas que vienen de la nube de Oort, que se cree, o por lo menos la inmensa mayoría procedían de la nube de Oort, aunque luego han evolucionado de otra manera y estén en una órbita mucho más próxima. Pero en principio, si proceden en su origen de una nube que es esférica, que está rodeando al sistema solar de una forma isótropa, podrían impactar en cualquier punto. ¿Qué información podría dar una red de sismógrafos? ¿Sería complementaria a esta? Sí, de hecho la hay. De hecho, en la Luna hay una red de sismógrafos que instalaron las misiones Apolo y que sigue activa hoy en día porque cuando se produce un impacto contra la Luna, eso se traduce en un temblor que se transmite como una onda por la superficie lunar y detectan estos sismógrafos. Entonces eso aporta también una información complementaria sobre cuál ha sido esa energía de impacto. Y una cuestión, ¿la forma del cráter cuando se puede examinar da algún tipo de información sobre el vector? No, a no ser que estemos en una situación muy extrema. Resulta que precisamente una de las cosas que antiguamente algunos científicos delinean para decir que los cráteres que había en la Luna eran volcanes es que todos teníamos, la inmensa mayoría tenían forma esférica. Porque ellos decían, bueno, si la roca puede impactar desde cualquier sitio, si impacta desde arriba, tendrá una forma circular. Pero si impacta de lado, pues tendrá una forma elíptica. Y cuanto más impacte de lado, más alargado será. Bueno, pues resulta que es una de las curiosidades de estos fenómenos de impacto a gran velocidad. En un fenómeno de impacto a gran velocidad da prácticamente igual con qué ángulo entre las rocas, porque la energía de impacto es tan grande que se libera en un punto y provoca un cráter con forma circular, a no ser que el ángulo de impacto sea del orden de 1 grado o menos. Y entonces ya el cráter sí es un cráter que tiene una forma elíptica. ¿Alguna otra cuestión? Ha contado que hay varios equipos ahora que están trabajando en este campo. Eso supondrá, me imagino que si hay una colaboración,
un aumento de la estadística enorme, porque vosotros podéis, digamos, ver una parte pequeña, un tiempo pequeño del día. Sí, efectivamente. De hecho, este sistema de análisis de impactos en la Luna ha resuelto ese problema de por qué colisionaron dos rocas el mismo día, en febrero de 2013, porque se llegó a la conclusión de que las estadísticas de impacto estaban mal. Las estadísticas reales dicen que la probabilidad de impacto es entre 7 y 10 veces lo que había establecido la NASA, lo que la NASA pensaba. Con las estadísticas de la NASA, lo que había ocurrido en 2013, que además se concatenaba con otra serie de cosas que ocurrieron meses antes y meses después, no había por dónde cogerlo. Eso no tenía una explicación, digamos, lógica. Y ya con la técnica de impacto en la Luna se vio que esas curvas de impacto había que subirlas entre 7 y 10 veces. La probabilidad de impacto era mucho más alta de lo que se pensaba. Y eso ya sí permite explicar este tipo de cosas. Una pregunta más tengo. ¿No sería posible mandar un satélite como los que ha mandado la ESA, pero en vez de ponerlo en la cara oculta de la Luna, ponerlo en posición opuesta al Sol con respecto a la Luna, de forma que siempre apunte a la parte oscura? Sí, sería posible. Y siempre sería más eficiente, porque Sería en la posible. cara oculta de la Luna a veces es de día. Efectivamente, efectivamente. Ahí estaríamos en uno de los puntos, lo que se llama uno de los puntos de Lagrange. Sí. Y entonces, Los puntos de Lagrange son estables. efectivamente, al ser estable, la sonda podría estar orbitando ahí y apuntar en una zona concreta. Bueno, pues si no tenemos nada más, pues yo creo que agradecerle a José María la fantástica charla y nada, le animamos a que dentro... Sí, hay más preguntas por ahí. De momento estamos en pelota, o sea, que igual que vemos que viene o no viene, si viene nos coge, ¿no? La realidad, por cruda que sea, esa. Hay muchas teorías de cómo actuar, que si lanzar un misil nuclear, que si mandar una nave que se enganche y arrastre, eso hoy en día es más ciencia ficción que otra cosa. O pintar el meteorito, ¿no? También para que aumente el albedo y la presión solar, la presión de la radiación solar no mueva. Sí, no, en serio. Sí. Pues nada, muchas gracias, José María. Muchas gracias a vosotros. Y recordad que nos vemos el 13 de marzo aquí, que tendremos una charla, pues seremos listas, ¿de acuerdo?